Muy buenas tardes a todos, ya nos conocemos, mi nombre es Alicia, siempre les tengo que agradecer a Emilce Martín, a José Carlos, que me dieron esta oportunidad, y hoy vamos a seguir tratando el plano búdico. Bueno, si nos ponemos sentaditos derechos, si nomás respirando un poquito, hacemos la invocación de siempre. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirnos. Volvámonos a aquellas grandes fuentes de las cuales manan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo, están resueltos a compartir y aprender sin reservas. Esta oración de apertura le pertenece a Radha Burnier. Hoy día vamos a terminar con el papel de Budi en nuestra vida. Nos hemos basado básicamente en el libro de Taimi, La renovación de sí mismo, y ampliado con Powell. También hay algún diálogo o algo así que voy a incluir de un maestro de Vedanta. Espero que les sirva. Bueno, esto es más o menos lo que estuvimos viendo la semana pasada. El plano búdico existe más allá de la mente razonadora, o sea que está más allá de manas. ¿Se recuerdan que está entre medio? Entre Budi está entre manas y Atma. Es, de hecho, el vehículo de Atma. Ejerce la discernidora facultad de la intuición. También ella es porque es la capacidad que tiene de percibir las cosas en su totalidad, no fragmentadas como estudiamos el conocimiento, que lo vemos en pedacitos y después vamos hilando, vamos haciendo todo un razonamiento de pedacitos y logramos una conclusión. En este caso, en el plano búdico, cuando percibimos desde allí, es la totalidad de la situación, de las cosas, depende de nuestro temperamento. El alma espiritual del hombre, también le dicen. Por lo tanto, es el asiento de la sabiduría. ¿Por qué el asiento de la sabiduría? Porque cuando decimos que se percibe a través de la intuición o se percibe la totalidad, razón más intuición nos da la sabiduría. Ese conocimiento que es completo, milenario, que no se asienta básicamente en las impresiones mentales, sino que es una sabiduría que procede del alma, y es la verdad. Entonces, el discernimiento que se realiza es independiente de las impresiones externas. Este diagrama, que aparece en el libro de Powell, es realmente muy claro, por esa razón lo he tratado de exponer. Me ayudó mucho José Carlos tratando de hacerlo más nítido, digamos, porque la misma fotocopia no está buena. Es un ingenioso diagrama. Fíjense, cada uno de estos rayos somos nosotros, somos los individuos. Cuando estamos en el plano físico, nuestra conciencia están todas separadas. Y así estamos ahora, funcionamos todos separados. En el plano astral o en el plano de las emociones, que es el que directamente sigue después, nos dice, es otra distribución del septenario. Ya se junta un poquitito más. En el plano mental ya están más cerca, no están juntos, están más cerca. ¿Ven? Y en el plano búdico, en la conciencia búdica, están todos juntitos, ¿ven? Uno al lado del otro. Estos Atma, por supuesto, todo unido, y conciencia Nupadaka y Adi son planos espirituales, están totalmente uno.
somos totalmente únicos. Pero aquí, donde estamos tratando en plano búdico, hay un montón de interacción en que las conciencias están todas unidas. Por eso dice que la conciencia búdica de cada individuo y hombre separado, como estamos acá en el físico, se superpone a las conciencias separadas de los otros hombres. Entonces, esta superposición experimenta la sensación de unión con los demás. Aquí podemos decir que todos somos uno y lo podemos entender, porque realmente nuestra conciencia no se ve como separada. Esto es un ejemplo de esto, es lo que leí la semana pasada, esa experiencia de Krishnamurti que él tiene, donde él mismo se siente el auto, las ruedas, las piedras, el suelo, todas las conciencias habitando en él. Ahora nosotros pensamos siempre en la sabiduría, que es lo que nos proporciona el plano búdico. Entonces, yo les pregunto, ¿no? ¿Es útil la sabiduría? ¿Qué les parece? Esto es un diálogo abierto hoy día, porque lo voy a hacer así más interactivo. ¿Qué les parece? ¿Hoy en día es útil la sabiduría? ¿Uno pagaría un curso de sabiduría? ¿O pagaría un curso de, no sé, limpieza emocional, poner coach, ¿no es cierto? ¿Les parece que esto es útil hoy en día? ¿Es un valor en nuestra vida? Bueno, ¿quieres abrir los micrófonos a ver qué Sí, dicen las los chicas? A ver micrófonos están abiertos. qué aportan los hermanos. ¿Qué les parece? A mí se me ocurre que un curso de sabiduría no se puede, que la sabiduría no se puede obtener en un curso. En un curso tal vez se pueda obtener cierto conocimiento. Claro, claro, porque uno por eso le puse ve, acumula, mira, está acostado arriba de la cantidad de conocimiento que tiene. ¿Un hombre intelectual es sabio? ¿Viste? Es un tema, ¿no? Perdón, yo creo que no. A ver, decime, Ángela. Sí, yo creo que una cosa es la intelectualidad o todo lo que uno aprende en los libros o que le enseñan a uno, como sea, pero la sabiduría viene de adentro. Y creo que es necesario en todas las épocas del mundo terrenal, digámoslo así, ¿no? Porque sin ella no lograríamos integrar ese Budi. O sea, Mana, Budi y hacia arriba, ¿no? Bueno, es mi opinión, ¿no? Claro, sí, sí, no, está totalmente valorable, yo la comparto totalmente. Por supuesto que es útil para mí. Vos imagínate, si nos manejaran la sociedad los sabios, habría un sentido de unidad, habría, como era en la antigüedad. Sería maravilloso que en realidad nuestros gobernantes fueran sabios en lugar de, ¿verdad? Claro. Entonces, la sabiduría para mí es útil en sí misma, porque tiene muchísima, no es una cosa que vos puedas comprar, como dice Emilce, no la podés aprender en un curso, hay que ganarla, ¿no? Hay que ganarla. Hay que desarrollarla poco a poco, día a día y vida a vida. Vida a vida. Gracias. ¿Y qué me dicen de por ejemplo, la sabiduría que tiene la gente mayor? ¿Puedo hacer una acotación? Claro, está abierto esto, hablen lo que quieran. Con respecto a la sabiduría, Sí. que la sabiduría no está completa si no se comparte. Justamente, se es sabio en conformación al otro, sino cómo se sabe que es sabio. O sea, la sabiduría en sí llama a una acción también de voluntad de compartir. O sea, el conocimiento por sí solo no es algo, un elemento más que conforma la sabiduría. Pero el otro elemento es la acción que hace
que se ponga ese conocimiento en praxis, pero frente al otro, o sea, compartirlo con el otro. Claro. Claro, y por eso al tener un sentido de unidad, la sabiduría siempre ve el bien común, entonces claro que lo quiere compartir con otro. Es muy interesante. Ahora, ¿qué les parece? ¿Alguien es un valor en la vida de cada uno? ¿Estamos tomando la sabiduría que estamos aprendiendo como un valor? ¿Qué les parece? ¿Hacemos acciones para eso? ¿Puedo decir Bueno, algo? Sí, por supuesto. Cuando yo una de, pienso de sabiduría, yo deduzco que viene de saber. Y saber, cuando pienso en saber, pienso en el discernimiento. Y me relaciono con el saber de lo que tú eres, lo que tú sientes, es muy valoroso. Por eso en discernimiento, nos recordamos que es saber distinguir entre lo real y lo irreal. Sabiduría, no solamente en el mundo concreto, sino en el mundo abstracto. Así que yo relaciono la sabiduría con eso, de aprender más a discernimiento. O sea, va junto con el discernimiento, pero ¿en qué sentido ahora vamos a tratar el discernimiento? ¿En qué? pregunta. Sí, dime. ¿Cómo sería una definición de sabiduría en el idioma? Se escucha, se cortó. ¿Se cortó? Se cortó la última parte. Una definición de sabiduría en el idioma español. ¿Qué Bueno, dice el diccionario? Bueno, nosotros, digamos, dentro de la... Puede tener muchas cosas, un conjunto de conocimientos si buscas el diccionario, pero para la vida espiritual es justamente ese saber que viene del alma. Incluso, ¿quién es sabio? Por ejemplo, en los antiguos griegos, el que era un maestro de vida. En ese sentido, era sabiduría. El que tenía maestría en la vida, o sea que conocía las cosas importantes, le daba el justo valor, entendía las cosas importantes. En ese sentido, ¿quién más quiere aportar algo? Alicia, Sí, dime. recién preguntó Rodolfo, ¿quién es sabio? El que está despierto. Exacto. Generalmente dicen que estamos dormidos. Claro, sí, así. En nuestra ignorancia, ¿no? Claro. Y cuando preguntaste qué sabiduría, surgió enseguida virtudes universales. Si no forma parte de todo, no es sabiduría. O sea, estoy pensando, ¿no? Claro. Y que para alcanzarla, en las primeras etapas, tenemos que tener ética, moral, ¿sí? La manera en que nos vamos relacionando con nosotros y con los demás, Claro. para alcanzar esos estados. Gracias. Claro. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Está Alicia Olivo y después aportaré yo. Ahora sí. Cuando estaban hablando acerca del concepto de sabiduría, yo pensaba que tal vez la diferencia con los conocimientos, que fue lo que se planteó al principio, es que los conocimientos tal cual nosotros los manejamos, bueno, tenemos que acceder a ellos. Y tal vez, no sé, la sabiduría lo que tengamos que hacer es recordar, porque en algún momento ese núcleo nuestro, eso que somos y que vivimos tantas vidas o que nos venimos desarrollando, tal vez lo que debamos hacer es poder recordar y pensar en el plano búdico, y bueno, tal vez sí sea un plano en el que se pueden acceder a recuerdos, digo yo, desde este lugar en que estamos nosotros ahora, ¿no? Es
ese puente, ese antacarana, tal vez lo que nos permita es justamente recordar y acceder a la sabiduría. No es aprendiendo, sino recordando. Se me ocurre ahora eso para aportar. Totalmente de acuerdo. Cuando te vas sacando los velos, vas recordando, porque es justamente eso lo que recién creo que mencionó Dani, es saber quién somos en realidad. Es la verdadera sabiduría. Entonces recordar, sacar los velos, hasta llegar al verdadero ser. Por eso es que tenemos que usar el discernimiento. ¿Sí? Comparto totalmente. Gracias, Ali. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Voy a decir algo y después está Silvia. Bueno. Buscando una definición de sabiduría, a mí se me ocurre que la sabiduría es cuando uno, de algún modo, el conocimiento lo incorpora en una forma, como una cualidad. O sea, la sabiduría está en el nivel de Budi, evidentemente. Uno, el conocimiento lo tiene en el nivel mental, pero la experiencia de vida más el conocimiento es como cuando uno cocina algo, ¿no? Se pone un poco de cada cosa y se va armando y se arma una comida. O sea, la sabiduría es algo que asimilamos, lo que asimilamos de las experiencias de vida en realidad. Lo que vamos asimilando de nuestras experiencias de vida, eso nos da sabiduría. Y esa sabiduría se incorpora en el alma, en la individualidad, en la tríada superior. Y que ya de ahí nadie te lo puede sacar. Puede que en una vida no se manifieste totalmente, porque dice que no se manifiesta en una encarnación todo el contenido que tiene nuestro ego superior. Pero eso está. Claro, así es, eso está. Bueno, ¿alguien más quiere aportar? Silvia, y después una preguntita de Patricia Chávez. Bueno, buenas tardes, noche a todos. De todo lo que dijeron, me gustó todo. Todo suma, pero yo voy a empezar al revés. Voy a empezar por la ignorancia, que es la sabia de la historia. Porque en general tenemos un vocabulario que tiene que ver con que encasillamos las palabras, y las palabras pueden tener un sentido social y a veces no tienen un sentido de un desarrollo importante, como el de muchos maestros o como el que estamos buscando. Elegir es un verbo muy sabio. Elegir caminos, darse tiempo. La sabiduría tiene mucho tiempo, tiene tiempos infinitos, y aparte de tener tiempos infinitos va de la mano con la ignorancia, porque la ignorancia creo que no existe. Existe en el camino evolutivo lo que tenemos que aprender o lo que estamos buscando. Si estamos buscando otro camino, estamos necesitando desde la evolución actual ese camino, porque antes no lo necesitábamos. Por eso son tan buenos estos estudios y estas charlas y esta comprensión, porque empezamos a reconocer todo esto que dijeron, que me parece fantástico, pero además reconocer la necesidad con el impacto del cambio general que nos ofrece la vida, a cada uno desde su evolución y su necesidad. Así que empecé al revés, voy por el lado de la ignorancia, que es el que me ayuda para el conocimiento. Es como Sócrates, ¿viste? El pensamiento que les puse ahí de Sócrates. Sí. Que la verdadera sabiduría está en reconocer la verdadera ignorancia. Claro, porque siempre somos aprendices. En ese sentido, muy útil. Gracias, Silvia, gracias, Silvia. ¿Alguien más? En el chat te lo leo. Bueno. Dice, ¿por qué la sabiduría se les da a pocos
y mal utilizada? No sé si mal utilizada, se les da poco porque es un bien a conseguir, hay que trabajar. Ahora, no sé si la utilizan mal algunos maestros, digamos. No sé en qué sabiduría te refieres. Sí, me gustaría que me explicaras eso. Bueno, es lo que te puedo contestar. No sé si otro hermano tiene una mejor respuesta. El verdadero sabio, que es también espiritual, jamás va a utilizar la sabiduría mal. Al contrario, la va a utilizar en beneficio de los demás con la sabiduría que tiene. Por ejemplo, se habla de Salomón, que era el hombre más sabio de su época, pero eso él lo traía ganado, si es que existió, lo traía ganado de muchas vidas, igual que un Cristo, un Buda. Entonces el sabio sabe cómo utilizar eso. Nosotros con nuestra inteligencia, pues es otra cosa, pero también la sabiduría empieza por inteligencia, conocimiento, despertamiento, bueno, muchas cosas. Claro. Eso era lo que quería decir. Gracias. Gracias, Angelita, gracias. Sí, yo quería decir exactamente lo que dijo Ángel, así que le paso el micrófono a Martín, que quiere agregar algo. Bueno, Martín, disculpe. No, solo que me parece que es un poco lo que vos planteabas al principio. La sabiduría se suele confundir con una gran cantidad de conocimiento. Y sí, en ese caso hay personas que tienen mucho caudal de conocimiento, pero lo mal utilizan porque no están desarrollados. El sabio tiene esa cualidad ya desarrollada y le permite hacer las acciones correctas en base a lo que sabe. Pero yo creo que ahí, justamente ahí, en esa pregunta está el límite entre lo que es conocimiento y sabiduría. El sabio tiene el conocimiento más la cualidad como para aplicarlo correctamente. Daniel levantó la mano. Bueno. Sí, quería añadir que, volviendo a la pregunta, que ya la pregunta creo que dice algo, que por qué se le da tanto a uno y pocos a otro. Yo lo quería decir solamente que es en el momento de evolución en que esa alma se encuentre. Es la cantidad de sabiduría que tú tendrás. ¿Entiendes? Y para añadir, siempre me recuerdo algo que Platón dijo: solo sé que no sé nada. Claro. Eso como que me vino a la mente. Platón dijo esto. Debo traerlo a la reunión. Gracias. Gracias. Bueno, seguimos un poquito más. A ver, después vamos a seguir charlando, no se preocupe. Es un tema hermoso. Entonces, la visión búdica se revela como una estrella, irradiando en todas las direcciones, penetrando en la conciencia del observador, de manera que siente que son parte de él. Se requiere completo inegoísmo, ya que la personalidad ha desaparecido. Ha nacido la verdadera inteligencia. Bueno, entonces el tema que tratamos hoy, la inteligencia búdica. Y nos trae el discernimiento, porque para llegar a tener esto hay que desarrollar el discernimiento. ¿Se acuerdan que ustedes estamos leyendo siempre y en todos los cursos lo damos, que hay que desarrollar discernimiento? El término discernimiento, según el diccionario español, dice que se forma a través del sufijo en latín mentum, que significa medio o instrumento, y discernir, que proviene también del latín discernere y que expresa distinguir o separar. O sea que sería discernimiento, distinguir o separar entre dos cosas, entre varias cosas que están mezcladas, que no se sabe bien para dónde ir. Si vamos al sánscrito, se llama viveka. Y lo traducen así, como consideración, investigación, distinción, diferencia, discriminar entre dos cosas. Hasta ahí, más o menos, como el diccionario nuestro
Sin embargo, cuando uno toma Vedanta, o sea, la enseñanza espiritual de la India, dice que es el poder de distinguir entre el mundo visible y el espíritu invisible, o de separar la realidad de la mera apariencia o ilusión. Esto un rato antes dijo, Dani es lo real de lo irreal. Esto que escuchamos siempre, ¿qué es el discernimiento? Dice, en los pies del maestro, a separar lo irreal de lo real. ¿Pero de qué estamos hablando? Entonces, bueno, en los pies del maestro, yo lo cité recién, pero es más o menos esto. El discernimiento dice que debe practicarse no tan solo en los comienzos del sendero, sino en cada una de sus etapas, diariamente hasta el fin. Vosotros entráis en el sendero porque habéis aprendido que tan solo en él pueden encontrarse las cosas dignas de ser alcanzadas. El discernimiento es el primer paso, pero aún después de efectuada la elección, debes recordar que hay muchas variedades de lo real y lo irreal. Claro, tenemos que ir viendo todo en la vida a partir de ahora. No tenemos ese discernimiento público, pero constantemente tenemos que hacer, a ver, cuál es lo más óptimo dentro de las elecciones que tenemos que hacer. Entonces dice, hay muchas variedades de lo real y lo irreal, y por lo tanto debemos discernir también entre lo justo y lo injusto, lo esencial y lo accesorio, lo útil y lo inútil, lo verdadero y lo falso, lo egoísta y lo altruista. Y la lista sigue. O sea, uno, mientras va caminando, tiene que hacer muchas elecciones. Entonces yo les puse acá, volvemos a abrir el micrófono si quieren participar, si practicaron esta clase de discernimiento, si se encontraron en una encrucijada así de camino y tuvieron que hacer algo entre cosas nuestras, cosas del mundo. ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere opinar algo? Por ejemplo... Yo podría dar una opinión, si se puede. Por supuesto. Sí, muchas gracias por sus palabras, Alicia. Me parece que muy interesante y más en el punto que va más allá del conocimiento, cómo poner en práctica esa intuición, ¿verdad? Porque más allá de entender a través de las experiencias, de los golpes y pues buscar algo mejor, es justo, me parece, si no me equivoco, si no por favor corrígeme, uno de los puntos que mencioné anteriormente es como anticiparse a lo que va a ocurrir en un futuro. Entonces, pues, esa intuición provoca eso, provoca una mejor, por así decirlo, mejor estilo de vida, una paz que ya evita cualquier cosa incorrecta. Eso es lo que pues me parece tan difícil y estamos en el camino. Pero ese es el camino, buscar dentro de lo chiquito que tenemos el bien mayor, que yo le digo así, que quiere decir lo que haga menos daño, el bien mayor. ¿Alguien más, chicos? ¿Tienen alguna idea más? ¿Han sufrido esto? ¿Han pasado? Yo muchísimas veces he tenido que hacer distinciones. Está Fátima ahora. Fátima. Hola, mucho gusto. Saludos desde acá. Acá es las tardes todavía, las 5:46 de la tarde, ¿no? Bueno, hablar de discernimiento cuando se escucha esta palabra, inmediatamente como que la mente comienza como a moverse para justificar algunas cosas. Y la verdad, sabemos que la mente a veces nos pone las trampas, nos engaña. Entonces, para saber, ¿no?, qué es lo bueno, pero a veces yo me pregunto lo bueno desde mi punto de vista, lo mejor. Y a veces yo llegaba a mis reflexiones a la conclusión que no vemos a veces lo bueno como el todo, sino
que lo bueno solamente como que está desde nuestro universo. Y discernir y aprender a discernir desde un universo de uno mismo, a veces nos engañamos, a veces más de una vez he sido también víctima del engaño mental. Entonces, cuando estaba escuchando la lectura a los pies del maestro, que el discernimiento es todos los días, en cada instante, el discípulo quizás aprende a discernir si lo bueno está para el todo o solamente para nosotros. Y muchas escuelas plantean una bitácora, ¿no? ¿Qué hice en el día? Lo reflexiono. Y ahí puedo también discernir si solamente está en ese conocimiento, en esa toma de la sabiduría o en ese aprendizaje solamente para mi universo. ¿Y qué pasó con el resto? Discernir de mi egoísmo personal a dejar de ese egoísmo personal y ver lo bueno, quizás para un todo. No es fácil, a veces no es fácil discernir todos los días de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que obramos. Pero el conocimiento de los maestros, de esa sabiduría que ellos nos entregan a nosotros, podíamos partir de esa guerra nuestra de discernir lo bueno desde el punto de vista individual y si eso bueno también puede ayudar a todo el universo. Eso sería como una reflexión mía en particular, ¿no? Dejo el debate para el resto, ir tomando palabra. Gracias. Gracias, Fátima, vos, claro. Así siempre pensar en el bien mayor, o sea que en el bien de todos, cuando uno elige. De eso se trata, ir caminando por el sendero. Uno ya no piensa tanto individualmente, aunque lamentablemente pensamos mucho individualmente, pero hay que ir evitándolo, hay que ir eligiendo el mayor bien. Si no, nunca vamos a llegar a lo real. Así es. Gracias, Fátima, gracias. Bueno, ¿alguien más? Yo quiero agregar un poquito, ¿puede ser? Bueno, sí, por supuesto. Se me ocurre que el discernimiento es justamente la iluminación de Budi sobre la mente, sobre Manas. Pero se me ocurre que si uno llegase al nivel de Budi, ahí uno no tendría que elegir hacer entre un camino y otro, como sería el discernimiento. El discernimiento es en la mente iluminada por Budi. Porque en Budi ya sabemos lo que tiene que ser, no hay opción. Claro. Por ahora tenemos que tratar de ejercer el discernimiento, que es lo que por ahí es lo que tenemos a mano. Entonces es lo que nos acerca ese aspecto intuitivo, está muy bueno. Claro. Bueno. Claro, lo que podemos hacer. Sí. Bueno, ahí levantó la mano Felipe Emil. Felipe había levantado la mano y después Daniel. Ya no sé si esa es la pregunta porque creo que la respondió Milce. Iba a preguntar qué opinaban que era lo real, ¿no? Porque yo creo que también eso es como parte del significado de la sabiduría. Pero creo que ya me respondió, pues es lo que es, ¿no? Aceptar las cosas como son, sin tomar acción. Claro. La pregunta del millón esa, ¿qué es lo real? ¿Quién soy yo? El gran desafío de nuestro sendero, llegar a eso. Levantó también la mano Daniel y también tenemos otra pregunta de Patricia en el chat. Bueno, también en la voz del maestro nos dice que el discernimiento o distinguir entre lo real y lo irreal depende en qué plano de existencia estamos viviendo, como dice Milce, de dónde está el estado de conciencia de nosotros. Si estamos en un nivel búdico, ya el discernimiento que se observa en los planos inferiores es muy diferente, porque ya tú tienes mejor visión
en esos planos de lo que es real y no es real. Yo entonces no existe ya en esos estados de conciencia, esos planos elevados, esa distinción. So, Emilce para mí tenía perfectamente razón a decir que es dependiendo en el plano que esté presente y especialmente la evolución del ser. Claro, tal cual. Bueno, ¿alguien más? Leemos la pregunta y después Alicia. Bueno. Alicia Olivo después. Dice, la pregunta es así, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles serían las bases para poder tener un discernimiento adecuado? Porque es muy difícil poder tomar esta elección, una elección sería. Claro. Bueno, de acuerdo a mi experiencia como estudiante, caer y levantarme. Lamentablemente muchas cosas que son así importantes, aplico el discernimiento hasta donde llego, hasta donde puedo. Y muchas veces me equivoco, pero hay que intentar de nuevo. Eso es lo que te puedo. Todavía no estoy en plano búdico. Gracias. Alicia Olivo. Lo que vos dijiste, Milce, acerca del discernimiento, que cuando estamos en el plano búdico ya no hay discernimiento porque ya se sabe. En la vida práctica, eso pasa cuando, por ejemplo, hacemos algo y ni siquiera nos planteamos qué es lo que tenemos que hacer. Hacemos algo porque no podemos hacer otra cosa. Y a veces parece una mala elección y alguien por ahí nos puede llegar a decir, bueno, pero ¿por qué decidiste hacer eso y no lo otro que era más conveniente? Y la respuesta es porque no podía hacer otra cosa. Y yo creo que eso es cuando eso ya se sabe, que no sabemos de dónde ni cómo, pero lo sabemos, no hay lugar para discernir. Es hacer eso y no otra cosa. Y me acordé de eso con tu comentario, Emilce. De alguna manera funciona, aunque no se pueda explicar. ¿Me permitís? Sí, por supuesto. Sí, iba a hablar Graciela, ¿puede ser? Es lo que decían antes. Uno cae y se levanta y se equivoca y vuelve a hacerlo y hace otra vez mal y vuelve a equivocarse y lo vuelve a hacer bien, hasta que llega un momento que lo hace bien. Claro. Y ahí es donde uno adquiere la sabiduría y después lo vas a volver a hacer bien así, ya lo tenés incorporado. Creo que con el dolor uno aprende después a cómo conseguir ese discernimiento si uno no lo tiene antes. Claro. Hay varias etapas de evolución en esto. Hay etapas en las que uno, ¿no es cierto?, se equivoca, se cae, se levanta, se cae, se levanta, porque es muy presta de los deseos. Pero hay unas etapas más avanzadas, por eso tiene toda razón lo que dicen otros comentarios, que eso de acuerdo al nivel de conciencia. Etapas más avanzadas, que uno ya está en el Dharma. Entonces uno hace lo que tiene que hacer, pero en las primeras etapas yo creo que se aprende a los golpes. Claro, sí. Vamos alternando entre arte, claro. No tengo la sabiduría total, pero me he golpeado tanto y he tenido que aprender con tantas caídas. Muy bueno, son las búsquedas humanas. Es el camino. Claro. Daniel. Volviendo a la pregunta, que ella pregunta, ¿cómo se puede comenzar el discernimiento? Yo creo que el discernimiento debe empezarse, tratar de hacer las acciones correctas, no para uno mismo, sino cuando tú hagas una decisión que sea para la fraternidad, para las personas que están a tu alrededor, a la persona que tú aprecias, y es sin egoísmo. Eso para mí uno de los primeros pasos, entender el discernimiento. Las cosas deben hacerse por amor al prójimo, no por lo que tú vas a conseguir del beneficio, inclusive ni llegar tú a ser santo, sino lo que tú hagas, hazlo con el beneficio de toda la humanidad. Ese sería un paso para mí, encontrar el discernimiento. Por eso el primer paso es llama y niyama, como se llaman los Yoga Sutras de Patanjali. Ahí uno se va purificando
Entonces ya después las elecciones son dármicas. El discernimiento es dármico. Exactamente, Alicia. Eso me refería. Claro que sí. Bueno, ¿alguien más? ¿Seguimos un Y poco más? está ¿Hay otro más? Silvia y después Facundo, bueno. que Bueno. veo que escribió algo en el chat, pero lo puede decir. Bueno, es tan interesante todo lo que dicen que sigo sumando en mi respuesta, porque mis respuestas son preguntas. Más se dice, más se duda. Yo quería decir desde mi lugar, por supuesto no afirmar, el discernimiento no viene solo. Jamás es solamente esa palabra o jamás es solamente esa acción. Por supuesto que viene acompañado de karma, del dharma, y también hemos tenido una etapa difícil que me encantaría aplicarla en la charla, de autopreservación que no tuvo que ver con el egoísmo, de resistir en el conócete a ti mismo, porque el discernimiento va tan acompañado de tantas cosas y además lo irreal de lo real, no podemos diferenciarlo desde distintas escuelas. Es un camino tan largo como lo verdadero y como lo falso. ¿Quién no vivió en esta pandemia, como le quieran llamar, la autopreservación, el dolor del miedo porque teníamos el grado de ignorancia, de la falta de búsqueda de la verdad, porque no la sabíamos ni la sabemos? El discernimiento en lo concreto nunca va solo, pero más se aplica la ley del Dharma, más creo que estamos en el camino objetivo. Es difícil el autoconocimiento porque el impacto del cambio, de todo lo que sucede, nos cambió, nos estructuró y nos hizo autopreservarnos para el discernimiento propio y para estar acá, para poder estar acá en esto que es la resistencia del discernimiento también, ¿no? Yo necesito para mí esto para poder resistir, porque la autopreservación tiene que ver con el conocimiento propio y con el querer estar en el plano, porque hay mucho que hacer. Gracias. Bueno, ¿alguien más? No sé. Alicia, ahí sigue Facundo, después Ángela y después hay un comentario en el chat de Felipe. Facundo. No, sí, es que era una frasecita chiquita, por eso la escribí nomás, por lo que estaban diciendo. Pero bueno, era eso nomás, que era lo que alude más a la experiencia y a lo que decía Alicia, caerse, levantarse y demás, que es una frase de un famoso libro argentino que lo escribió José Hernández, se llama Martín Fierro, y dice: el diablo sabe más por viejo que por diablo, porque no es como por su título, sino por toda la experiencia que ha vivido a los largos de la historia. Gracias, Bueno, Facu, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Ángela. Voy a tratar de ser un poco rápida. Yo creo que el discernimiento todos lo tenemos, ¿verdad? Unos más desarrollados que otros. Sí. Ahora, en la vida diaria, uno muchas veces no discierne bien o no piensa bien en algunas situaciones de la vida. Por ejemplo, la mayoría de nosotros, digo la mayoría, no puedo entrar en, y no por crítica, sino que a veces uno se llena de cosas o de pensamientos que a la larga son inútiles y a veces no nos damos cuenta. Compramos cosas que después decimos, pero bueno, ¿por qué? ¿Qué utilidad tiene eso? Entonces allí no entra el discernimiento entre lo inútil y lo inútil, lo esencial y lo accesorio. Entonces uno como... Ahora, en cuanto al egoísmo, en realidad yo creo que nosotros en este plano de la concreto
todos tenemos un poquito de egoísmo, porque siempre estamos pensando si eso me conviene, no me conviene, o sí. Entonces, tendríamos que entrar a muchas cosas, primero de mirarnos a nosotros y ver si estoy siendo egoísta o estoy siendo altruista. Entonces, para eso, digo yo, nos sirve el discernimiento, pero a veces es difícil de hacerlo. Bueno, gracias. Gracias, Ángela, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Seguimos entonces? Hay una pregunta en el chat de Felipe. ¿Vos querés que la lea o querés seguir? ¿Cómo querés que la leemos? No, sí, por favor. La leo y si querés ya te voy respondiendo porque ya la leí. Si me das el lugar. Bueno, dale. Dice, ¿cómo se puede lograr el equilibrio en enfocarse en uno mismo y en el propio proceso de desarrollo y pensar en los demás y en la fraternidad? Entiendo que el principio de la unidad hace que todo sea uno, pero se me hace difícil muchas veces discernir cuándo debo pensar primero en mí para crecer. A mí se me ocurre que es en realidad todo un aprendizaje, porque uno lo primero que tiene que discernir es si los impulsos que aparecen en uno provienen de lo superior o son parte de lo personal. Aprender a distinguir el yo personal, este yo chiquito, no para sentirse mal cuando aparece, porque aparece y aparece muy a menudo, pero poder sí distinguirlo y saber cómo actúa. Y creo que en esa medida uno puede ir encontrando ese camino, ¿no? Esto que dice Felipe, que se le hace difícil discernir cuándo uno debe pensar en uno y cuándo debe darse a los demás. Creo que en ese camino de aprendizaje se logra ese discernimiento de a poco. De a poco. Bueno, seguimos entonces un poquito más. Entonces, esta es la gran pregunta, ¿no? Que hemos estado hablando. ¿Qué es lo real y qué es lo irreal? Para indagar en este aspecto se tiene que dar una cierta claridad mental, desarrollar una profunda base de concentración en la realidad que experimentamos, más o menos lo que estamos diciendo. Y la base se establece a través de una práctica consciente y continuada. Ahora, comprender de forma directa que Brahman es lo real y que Maya es ilusión, esto es la capacidad de discriminar entre las cosas reales y las ilusorias. Esto es Viveka, discernimiento. Esto es lo que viene en los Yoga Sutras de Patanjali. A esto tenemos que aspirar, ¿no es cierto? A encontrar qué es Brahman y qué es lo que es, o sea, Dios, un nombre de Dios, y lo que es la ilusión, o todo este mundo manifestado. Para ahí vamos, pero mientras tanto trabajamos con los chiquitos. Este es un ejercicio que yo tuve en un curso que hice, y sobre el discernimiento, ¿no? Es muy interesante, es de un maestro de Vedanta. Dice, cuando se ha de hacer un trabajo, el cuerpo físico quiere descansar, pasear, ¿cierto? Y piensa, yo quiero hacer estas cosas. Pero el sabio dice, no, lo que en mí desea no soy yo, y puede esperar. ¿Ves? Por ejemplo, cuando uno quiere decir, bueno, quiero levantarme a meditar tempranito en la mañana. Y un día tenés una excusa, el otro día te duele la cintura, el otro día tenés sueño. Entonces el sabio dice, no, lo tengo que hacer igual. El que está en el camino dice, bueno, voy a hacer el esfuerzo, ¿no es cierto? Esto que en mí desea no soy yo y puede esperar. El hombre tiene un intelecto, piensa, y la mera supervivencia de su cuerpo no hace su vida completa. O sea que nosotros no estamos solamente para comer, descansar, pasear. Somos seres racionales. Entonces también tenemos deseos mentales. Él no solo desea continuar viviendo, sino también vivir de una forma particular. Y de la misma manera, también busca satisfacer las necesidades naturales de su mente.
Y siendo la mente un instrumento de razonamiento, la misma buscará cierto grado de claridad, porque la mente fluctúa, puede ser muy desordenada, pero aún así quiere darle sentido a las cosas, entender y saber. Esta es nuestra verdadera naturaleza. Vos podés estar muy contento, haber comido una rica comida y todo, pero uno siempre tiene una inquietud de tipo mental. Desea estar a gusto con sus pensamientos y sus actitudes. Más especialmente con los mentales emocionales, ¿no? De algo que te va pasando. O sea, nunca estás en un statu quo perfecto, siempre estás creyendo cosas. Entonces, pero lo que el hombre realmente desea es estar libre del deseo, porque él como está constantemente, o estamos constantemente deseando, estamos siempre en intranquilidad, no estamos conformes con nada. Pero uno no puede impedir el desear porque es nuestra propia naturaleza, ¿no es cierto? Siendo autoconsciente, uno es consciente de su propia carencia de plenitud. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no estoy feliz? ¿Por qué no estoy completo? Tengo una casa, tengo alimento, tengo un buen trabajo. Sin embargo, algo falta. Y es porque estamos siempre deseando cosas nuevas. Entonces, es decir, la esencia misma de la vida del hombre es que él persigue fines. En cualquier momento de la vida de un hombre encontramos que la vida que él lleva no es sino una expresión de sus deseos. Acá algunos deseos los logramos en el blanco, otros están en las nubes, otros están en las ideas, pero vivimos constantemente deseando. Ahora, ¿eso es malo? No, es nuestra propia naturaleza. Ahora hay un deseo que es muy importante, y es conocer lo real. ¿Qué es lo real? Pero el objeto de la vida del estudiante espiritual es conocerse a sí mismo, identificar quién es ese uno mismo. Cuando decimos nos sacamos las máscaras, las infinitas máscaras que tenemos. ¿Qué queremos significar cuando decimos yo? Quiero saber de este yo. ¿Quién es él? Mi experiencia es que yo estoy acá como un ser consciente y que todo lo demás es el mundo. Nosotros podemos reducir la creación completa a dos factores. Uno es el sujeto y otro es el objeto. O sea, yo soy el que conozco el mundo. Estoy acá desde mi posición y todo lo demás son objetos, a los cuales conozco y deseo. Pero el yo no me puedo conocer a mí mismo. Entonces, es un útil ejercicio de ir sacando capas. Si yo no soy solamente este cuerpo físico, no soy los sentidos, no soy lo fisiológico, los procesos, no soy las personalidades, los roles relativos que voy desempeñando, padre, marido, empleado, patrón. ¿Qué me queda? Pensamos. No me queda nada de esta personalidad. Entonces, pensamos, yo debe ser la mente. Entonces, ¿qué es la mente? ¿Es el cerebro? ¿Vive en el cerebro? ¿El cerebro en sí es un objeto también? ¿Los pensamientos que produce la mente son objetos? No. La mente es un instrumento capaz de darme conocimiento, memoria, problemas, emociones. Ahora, es un instrumento para conocer. Y si es un instrumento, debe estar manejada por otra cosa o algo más, que es diferente de ella como cualquier otro instrumento, como por ejemplo manejar un auto. Por lo tanto, el yo no puede ser la mente. Entonces me pregunto, ¿y qué hay más allá de la mente? Entonces, el yo es la conciencia. Y así vamos sacando velos, ¿no? La conciencia está en el cuerpo, porque es lo que me permite a mí experimentar a través de los sentidos, las sensaciones, las percepciones. También están mis pensamientos, porque a través de ellas yo pienso, creo, imagino. Sin embargo, la conciencia no depende de cosa alguna. Aun si eso cesara, si cesara mi cuerpo, mis emociones, mis pensamientos, la conciencia seguiría. Si la conciencia es el yo real, entonces el yo no es un personaje con historia. O sea, no soy yo, Alicia,
Mirta, Vilma, José, etc. Y todos los problemas que a uno lo aquejan pertenecen a ese personaje, no a la personalidad. Una vez que yo sé que soy esta conciencia, soy libre de todas las posibles limitaciones que jamás pueda sufrir. Yo, en realidad, ¿no?, soy aquel que le da realidad a esto, a este personaje, a esta persona que soy. Solo entonces estoy distinguiendo lo irreal de lo real. Y entonces uno dice, puede simplemente decir no. Y ese es el gran poder que uno tiene. Esa es la capacidad. Es el Dharma. ¿Hasta dónde puede madurar este Dharma? Si empezamos chiquitos, diciendo no a muchas cosas, a veces con un poco de sacrificio, pero vamos madurando. Dice, hasta cuando todo lo que te gusta hacer coincide con lo que es correcto y todo lo que no quieres hacer coincide con lo que es incorrecto. Eso es vivir en el Dharma. Cuando uno vive en el Dharma, se ha conocido, es la última etapa, uno se ha conocido a sí mismo, sabe lo que tiene que hacer y sabe, tiene un solo deseo y una sola meta, que es conocer al yo real. Bueno, la eterna sabiduría que estamos viendo, la sabiduría del plano búdico, en sánscrito se llama la Brahma Vidya, o la sabiduría de las edades, la sabiduría divina, y hoy es conocida como teosofía. Es el faro de nuestro sendero. Son afortunados quienes la descubren en cualquier etapa de la vida. Más, son aún más afortunados los que la encuentran y la practican, porque conducen directamente a la conciencia de Dios. Esto es un pensamiento de Geoffrey Hobson del llamado a las alturas. Miren lo que tenemos en nuestras manos. Tenemos la teosofía, la Brahma Vidya, la verdadera sabiduría. Bueno. Y ya para terminar, les deseo una expresión de deseo buena, que la Suprema Bodhicitta nazca donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. De Thich Nhat Hanh. Muchas gracias por su atención. Espero sus preguntas ahora, si tienen, para ir redondeando. Gracias, chicos. Dejo de compartir. Bien. Me encantó la imagen del elefante poniéndole paragüita al gatito. Una gatita bellísima, yo también la encontré divina. Muy tierna. Sí. Es que lo pone Valeria. Y el pensamiento de Hobson está precioso. El de Hobson no lo conocía, pero está divino también. Gracias, excelente. Gracias. Por favor, gracias a vos por estar presente y tus aportes. Alicia, sí. Tocaste algo muy especial. A ver. El deseo, que es la segunda cualidad que se nos enseña en los pies del maestro. Tal cual. Ese deseo que tenemos de esto, lo otro, y es tan difícil el no identificarnos con esos deseos. Pero tenemos que entender que los deseos solamente son parte concreta y que debemos controlarlo porque vienen de la mente inferior. Y si nos identificamos con esos vehículos inferiores, siempre vamos a tener el problema de los deseos. Es como si como tú tocaste el tema de yo soy un alma que tiene cuerpos inferiores, para decirlo así. Y esos cuerpos inferiores son dirigidos, guiados por mí.
yo hago y pienso de la manera que yo debo pensar. Eso es todo lo que quería decir. Gracias. Gracias, gracias. Sí, no, por supuesto. Pero vos sabés que el tema de los deseos hay que discriminarlo muy bien, ¿no es cierto? Porque la verdad que uno de corazón abierto, tenés deseos, primero tenés deseos en el físico, después tenés deseos emocionales, de sentirte querido, gratificado, de ver cosas hermosas, después tenés deseos mentales, de leer cosas lindas, de escuchar buena música. Y por último tenés el deseo de unirte a Dios. Pero el deseo más grande es el deseo de vivir. Claro. Y el deseo de vivir también. Todo el mundo queremos, todo el mundo queremos de vivir. Eso es un deseo. Claro. Y es que es el gran problema que tenemos que entender. Sí, tanda. Sí, se llama tanda. Sí, el deseo de vivir, por supuesto. Claro que sí, gracias, gracias, gracias. ¿Alguien más tiene pensamientos? Perdón, un segundito, pero el deseo en este plano no es el equivalente a la voluntad en planos superiores. Exacto, es la movilidad de la conciencia. Es la movilidad de la conciencia. Cuanto más deseo, más voluntad vamos a tener. Claro. Vos sabés que, mira, es muy sabio, por ejemplo, en el código del Manu, en los Vedas, cuando se dan los lineamientos para la quinta raza, sabían que el Manu sabía que la raza iba a tener muchos deseos, ¿no? Porque se le estaba desarrollando mucho la mente. Entonces él desarrolla lo que se llaman los purusartas, las 4 búsquedas humanas. La primera búsqueda es kama, que son los deseos más comunes, pero que puede ser la buena comida, va evolucionando. Después arta, el deseo de tener estabilidad económica, una carrera, una casa, una propiedad. O sea, ya tenés kama, que puede ser el deseo de querer, de amar, de comer, de sexualidad. La segunda es del desarrollo personal. Entonces, recién cuando has logrado el arta, pasas a dharma. Empezás a desear aquello que es conveniente, de acuerdo a tu idea. Pero ya has logrado cosas, te has desarrollado, has evolucionado. Ellos tenían que desarrollarse. Y por último, está el deseo de moksha, el de liberación. Cuando ya vivís en el Dharma, tenés un único deseo, que es liberación de todos los deseos, que es moksha. Y es tan sabio esas 4 búsquedas humanas, porque así uno no se reprime. Porque está bien que haya deseo, hay motivación, hay movimiento en la conciencia. Voy a aprender esto, voy a hacer esto otro, voy a trabajar en esto. Es bueno, voy a estudiar ese libro, voy a ir a las reuniones, hay movimiento. Entonces, excelente. Y todo te lleva a moksha, te va a llevar. Bueno, ¿alguien más? Ángela. Una cosita así rapidita, por favor. Es que quería decir que cuando yo leí por primera vez Luz en el Sendero, no estaba ni siquiera en teosofía. A mí me pareció eso de que mata el deseo. Yo dije, bueno, pero mato el deseo, ¿qué voy a hacer? Claro. Y de levantarme. Entonces, el deseo bien aplicado, que en ese caso sería hacia moksha, entonces es lo que nos mueve, es también la fuerza de voluntad que nos da un motor para eso. Claro. Si voy a alimentar los deseos del bajo astral, pues allí sí la cosa se complica. Claro. Entonces, eso era lo que quería decir, que para mí lo que pasa es transmutar el deseo. En vez de los deseos inferiores, ay, que quiero comer, y que quiero esto, y que quiero esto. En vez de dirigirme a ese deseo, dirigirlo a transmutar esos deseos. Por eso podés decir no, como dice Swami Dayananda. Puedes decir no, es tu poder, es tu voluntad. Voy a elegir lo que es dármico. Claro. Así uno. Así se va limpiando. Bueno, muchas gracias, Alicia. No, por favor. Gracias a vos, Ángela, por tu participación. ¿Alguien más? Está Silvia y después Daniel. ¿Silvita? Bueno, yo digo que nos tranquilicemos todos porque los que estamos acá deseamos.
Estamos vivos, no estamos en un plano búdico, estamos en el plano al camino que necesitamos. Claro. Ahí sí aparece la palabra necesidad. Yo necesito, porque yo deseo, pero cuando pueda discernir del deseo y controle las emociones, voy a empezar a ver desde otro lugar aquel deseo que no es truncado, sino que está saldado, porque la paz interior del control de esto que estamos viviendo en la vida hace que cada vez deseemos un poquito menos o deseemos solo la necesidad. A ver, un ejemplo chiquito. Uno puede estar enfermo y en realidad estoy deseando la salud porque tengo dolor, porque me pasan cosas, porque este medicamento no va conmigo. O también tengo el deseo de que sane desde un amigo, un hijo, un vecino, alguien que estoy viendo sufrir. No siempre el deseo puede ser catalogado como malo, sino que puede ser un impulso creativo desde la ley de creación para poder darle la mano al otro. Hay deseos que son netamente fraternales, como el deseo de paz, como el deseo de que toda esta locura que vive el mundo, porque no lo vive un país, se retire y empecemos por el camino de la luz. Entonces el deseo no se transforma a veces en algo nocivo, sino en una necesidad fraternal para el mundo. Las palabras tienen un juego increíble, increíble, que en esta charla magnífica que dio Alicia vamos despertando. La ignorancia con la sabiduría, el deseo con lo fraternal, el deseo con la necesidad. Me parece fantástico todo lo que fuimos despertando entre todos y el control de las emociones, porque por ahí habían dicho, estamos listos si deseamos los bajos instintos, pero mientras los deseamos es porque los tenemos, porque cuando ya eso no esté en nosotros, ni siquiera nos vamos a ocupar de nuestro pensamiento, nuestro discernimiento y nuestra acción. Esto es un pensamiento, gracias, no una afirmación. Gracias, Silvi, gracias. ¿Más? Bueno, estaríamos cerrando con Daniel y Felipe. El último, Felipe. Bueno, yo nada más quería agregar un poquito sobre eso. Y Anna Besant dice que todo deseo viene con una acción. ¿Qué es acción? Karma. Es un karma que tú generas con cada acción. Y como dice la hermana Silvi, hay deseos que son favorables a tu desarrollo. Pues todo deseo, como se dice, tiene un karma, entonces debemos desarrollar deseos positivos para la fraternidad universal. Eso no me quería decir, quiero ser breve porque se está haciendo tarde. Gracias. Ya nos hemos pasado un poquito. A ver, Felipe, no sé quién falta, Felipe. Sí, no me tardo, nada más quería agregar un comentario que leí de Krishnamurti también, que me parece interesante, que el simple hecho de querer cambiar la situación ya también es un deseo y también ya produce un conflicto, porque uno no está aceptando las cosas tal cual. Exactamente. Más bien, muchas gracias, Alicia. Gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes, sí, es una construcción colectiva esto, ¿se dieron cuenta? Entre todos, bellísimo. Bueno, ¿alguien más, chicos? ¿Queda alguien más? Me parece que podríamos ir cerrando. Cerrando, por favor. Bueno, cerramos entonces nuestros ojos, nos relajamos para hacer una invocación de cierre. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto
que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Muchas gracias. Eunice. Gracias a todos. Hermanos, gracias, hermanos. Gracias a todos los que Muchísimas participaron. gracias. Gracias. Gracias, Alicia. Gracias.